Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Los ritmos circadianos se encuentran en la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y organismos procariotas. Estos son producidos y regulados por relojes biológicos, los cuales son el dispositivo de tiempo innato de un organismo. Una característica importante de estos ritmos es que se mantienen en ausencia del estímulo externo. Las plantas tienen señales internas que los mantienen incluso si se elimina el estímulo. Las señales más importantes son la transición de luz a oscuridad durante el atardecer y la transición oscuridad a luz durante el amanecer. Aunque los ritmos circadianos se originan dentro de los mismos organismos, el ambiente actúa como un agente sincronizador. De hecho, el ambiente es el responsable de mantener un ritmo circadiano en consonancia con el ciclo diario de luz-oscuridad que se produce cada 24 horas. Si un ritmo circadiano de una planta estuviera por encima o por debajo de las 24 horas, el ritmo pronto se desajusta respecto al ciclo luz-oscuridad de 24 horas. En tal caso, si solo se siguiera el ritmo circadiano, los fenómenos como la floración, que normalmente ocurren en periodo de luz, se producirían cada día en horas diferentes, incluyendo las horas de oscuridad. Por lo tanto, es necesario que la planta también pueda sincronizarse, esto es, que se ajuste a un ritmo de 24 horas por día. En el desarrollo de esta investigación se ocuparon los ejes transversales que se encuentran en el marco del modelo universitario Minerva. Entre ellos fueron utilizados principalmente formación humana y social, llevándose a cabo un proceso del pensamiento crítico para poder llegar a desarrollar la investigación y las conclusiones a las que se llegaría con la participación entre compañeros. Al igual se llevó a cabo el cuidado y respeto del medio ambiente, ya que se cuidó del crecimiento de la planta Baguina variegata. Otro eje es el desarrollo de habilidades del pensamiento complejo. Con este eje se promovió la toma de decisiones de manera crítica, creativa y flexible, con la ayuda del análisis y reflexión de cada uno de los datos obtenidos para la investigación, llegando a conclusiones que permitieran cumplir con el objetivo del proyecto. Con la ayuda de lengua extranjera, la comunicación y producción para la adquisición de nuevo conocimiento en diferentes fuentes permitió reproducir este mismo conocimiento a una comunicación escrita. Con la educación para la investigación nos ayudó a la hora de la recopilación y el entendimiento del tema sobre el ciclo circadiano encontrado en las plantas, mejorando así la búsqueda del conocimiento. Para analizar el ritmo circadiano y cómo respondía a los estímulos externos, se tomaron los tiempos de cierre de las hojas durante diferentes días y los datos se clasificaron en tiempos de cierre de días nublados y soleados. En base a los datos proporcionados, se calculó la media y la desviación estándar, donde en días nublados lluviosos se obtuvo una media de 43.57 minutos y una desviación estándar de 4.39 minutos, mientras que en días soleados una media de 88.03 minutos y una desviación estándar de 10.51 minutos. Con la información anterior, se calculó la diferencia entre los minutos en que tardaba en cerrar una sola hoja en un día soleado y en un día nublado o lluvioso. Se tomó en cuenta que los datos tenían un intervalo de confianza del 95% y presentaban una distribución normal, y se obtuvo un intervalo de 10.87 minutos a 19.12 minutos. Se determinó si la información de la muestra era suficiente para llegar a la conclusión de que el tiempo en que tardaban en cerrar las hojas era mayor cuando eran días soleados en comparación con los días nublados o lluviosos, donde de acuerdo a la información de los estadísticos se aceptó la hipótesis alternativa y se rechazó la hipótesis nula. Se tomaron datos de la hora a la que comenzó a cerrar la primera hoja de la baguina, teniendo una frecuencia de 7 a las 6:05 pm, una frecuencia de 9 a las 6:48 pm y una frecuencia de 2 a las 7:31 pm. El propósito por el que fue tomada la hora a la que cerró la primera hoja
fue debido a que, regresando a la definición de un ritmo circadiano, es aquel que en ausencia de estímulos externos es mantenido por el reloj endógeno con periodos cercanos a 24 horas. En condiciones naturales, mantener un proceso biológico con un periodo de 24 horas necesita de estímulos externos que ajusten la actividad del reloj. Por lo tanto, pese a que los estímulos provocan que tarde más en cerrar una hoja, seguían teniendo una ritmicidad de cierre cercana a las 24 horas. Por lo tanto, con los datos se buscó que la ritmicidad de cierre de la bahuinia no era diferente a la cercana de las 24 horas, pese a los estímulos externos a los que estuviera sometida la planta, manteniendo así su ritmo circadiano. Para evitar confusiones en los cálculos se decidió pasar las horas a minutos. Tomando en cuenta que los datos tienen una distribución normal con un valor de 0,05, se obtuvo un promedio de 1129.94 minutos, una desviación estándar de 31.91 minutos. Con la información obtenida en los estadísticos, prueba de extremos, estadística de prueba y regresión de rechazo, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Como consecuencia de lo expuesto, se puede notar que la luz influye y motoriza el crecimiento de las plantas, el movimiento de sus hojas respecto al reloj biológico, germinación de la semilla, etc. Todos estos procesos biológicos están controlados por el ritmo circadiano. En este proyecto se hace referencia específicamente al crecimiento y desarrollo de una semilla y su comportamiento. Esta planta, llamada Bauhinia variegata, sigue un ciclo circadiano que corresponde principalmente a la luz y a la oscuridad del ambiente, y también otros factores como cambios climáticos que influyen directamente para que la planta pueda abrir y cerrar sus hojas. Dentro del análisis expuesto en las tablas se puede observar el tiempo que tarda en abrir y cerrar una hoja de la planta en cuestión de minutos. Con la prueba de hipótesis realizada con los datos de las tablas 4 y 5, se llegó a la conclusión de que el tiempo en que tarda en cerrar una hoja es mayor cuando un día está soleado en comparación de cuando un día está nublado o lluvioso, comprobando así que los estímulos externos afectan el reloj biológico, el cual controla y regula el ritmo circadiano. Con los cálculos de la ecuación 3 y toda la información de los estadísticos, se concluyó que el tiempo en que comienza a cerrar las hojas de Bauhinia tienen un ritmo cercano a las 24 horas, comprobándose que los ritmos circadianos reaparecen con un periodo de 24 horas con cambios en luz y temperatura. En conclusión, el proyecto no solo incluye parámetros y estadísticas sobre un tema de investigación, sino se llevan a cabo el uso de los ejes transversales que ayudaron a complementar el conocimiento para aumentar así la relación con las diferentes áreas con ejes como desarrollo de habilidades en el uso de la tecnología, la información y la comunicación, así como el dominio de lenguas extranjeras y educación para la investigación en diversas fuentes que ayudaron en búsqueda de información y que la misma no sea limitada, con lo que se obtuvo un proyecto con aprendizaje.